Buenos días compañeros, compañeras y profesor. Como pueden ver, a mí y a mi compañero Steven nos tocó explicar un ejemplo de cálculo de transformador monofásico de 1 kV amperio. Bueno, primeramente, antes de hacer todos los cálculos, se ocupan ciertos requisitos iniciales y valores iniciales que van de la mano con la aplicación que va a tener el transformador. Estos requisitos y valores se pueden ver en las siguientes tablas, las cuales fueron suministradas por el profesor. Y estos tienen que ver con el tipo de refrigeración del transformador, la densidad del transformador del núcleo, el tipo de transformador, la frecuencia que va a utilizar y el tipo de servicios, ya sea si va a trabajar todo el día o ciertas horas al día. Para nuestro caso, las especificaciones iniciales fueron: primero, el tipo de refrigeración que se van a usar es bobinas al aire tipo común. La densidad de corriente del núcleo es de 2 amperios por mililitro cuadrado. El tipo de servicio va a ser 12.000 Gauss y va a ser intermitente. El tipo de transformador va a ser en anillo para servicio intermitente, el cual va relacionado con esta constante que se puede visualizar en esta tabla. La frecuencia va a ser a 60 Hz y por último la relación de voltajes será de 120 a 240 voltios. Esto da una relación de 1 a 2 de transformación. Las fórmulas importantes son estas tres. Esta es la tensión específica. Esta va a ser la sección transversal en el núcleo, que se hará en centímetros cuadrados. Y n por último, que es la cantidad de espiras en cada embobinado. Bueno, primeramente se calcula la tensión específica. Aquí tenemos la fórmula donde A es el coeficiente dado en la tabla anteriormente, que está relacionado con el tipo de transformador, que es en anillo para servicio intermitente. Y P es la potencia, y aquí pueden ver el cálculo y nos da que la tensión específica es 0,696. Como segundo paso se calcula la sección transversal del núcleo, donde F es la frecuencia y B es la inducción magnética del transformador. Entonces la fórmula es tensión específica por 10 a la 8 entre 4,44 por la frecuencia, que es 60, por 12.000, que es la inducción magnética del transformador. Y aquí para nuestro caso da 21,77 centímetros cuadrados. Como tercer paso, se calcula la cantidad de espiras de cada bobinado, que la fórmula es la tensión en ese bobinado entre la tensión específica. Entonces, para el bobinado primario, la tensión va a ser 120. Entonces, se divide 120 entre 0,696 y nos da un total de 172 espiras. Se hace el mismo cálculo para el transformador, para el bobinado secundario, pero con 240 voltios y nos da que la cantidad de espiras son 345. Como cuarto paso, se calculan las corrientes en cada bobinado, y esto es con la fórmula sencilla de potencia entre voltaje, obviamente utilizando la potencia de 1000 y el voltaje correspondiente a cada bobinado, y nos da que la corriente en el bobinado primario es de 8,33 amperios y en el secundario es de 4,16 amperios. Bueno, los datos obtenidos hasta ahora son estos. En el bobinado primario, el voltaje de 120, 172 espiras y corriente 8,33. En el secundario, 240 voltios, 345 espiras y corriente 4,16. Y la sección transversal del núcleo es 21,77 centímetros cuadrados. Ahora mi compañero Steven les va a explicar los siguientes pasos para obtener el diámetro, el calibre del cable y las dimensiones del transformador. Gracias. Muy bien, para el cálculo de la sección del alambre del conductor del bobinado y el diámetro del alambre se tiene lo siguiente. Para la sección del alambre, la fórmula que se utiliza según el libro de transformadores es la de dividir la corriente por la densidad de corriente. En el caso 1, la corriente 1, como vimos en la diapositiva anterior, dio 8,33 y la densidad de corriente es 2, dando una sección para la parte primaria de 4,17 milímetros cuadrados.
y para la parte secundaria de 2,09 milímetros cuadrados. Luego, para averiguar el diámetro de la sección del alambre, lo que se utiliza es la fórmula del círculo, del área del círculo. Ya teniendo el área, que es la que se hizo en el paso anterior, se despeja fácilmente el diámetro. Para el primer caso da 2,30 milímetros y para el segundo caso da un valor de 1,63 milímetros aproximadamente. Con los datos obtenidos en el paso anterior se puede utilizar una tabla. En este caso estamos utilizando una de American Wire Gauge de AWG, en el que podemos fijarnos que según el diámetro del cable tenemos el estándar en ese sistema. Para el caso del primario se utilizará un cable 11 AWG y para el secundario un cable número 14 AWG. En el cálculo del coeficiente de plenitud, según Singer, el coeficiente de plenitud es el cociente entre la sección neta de material y el área del círculo en la que aquella esté inscrita. También dice que este oscila alrededor de un valor de 0.35 para devanados de alta tensión y 0,5 para bobinados de baja tensión. En este caso, nosotros utilizaremos un coeficiente de plenitud de 0,5. Muy bien, en este instante se llegó a una parte muy importante, que es calcular las dimensiones del transformador. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, en esta tenemos las dimensiones A, B y esta otra C, y la profundidad, que en este caso sería G. Ok, entonces para averiguar el valor de C se tiene esta fórmula. Ya en este caso tenemos todos los datos, que sería el número de espiras, la corriente, el coeficiente de plenitud y la densidad de corriente. Para nuestro caso particular, el valor de C nos dio un valor de 3.09 centímetros. Más adelante en el libro se explica que para dimensionar el resto del núcleo se emplean algunas relaciones prácticas. En este caso son B entre C igual, puede ser un resultado que varíe de 2,5 a 3,5, y G entre A igual a un valor que varíe de 1 a 1,5. En este caso, los valores que se escogieron son los siguientes: B entre C es igual a 3, B entre 2 es igual a A y G entre A es igual a 1.3. Según estos resultados que se escogieron para este caso particular, las dimensiones del transformador nos quedó de la siguiente manera: B igual a 9,27 centímetros, A igual a 4,64 centímetros y G igual a 6,03 centímetros. Como resultado se obtiene un modelo como el siguiente. Este se modeló en SolidWorks. De esta manera quedaría. Las dimensiones de los cotos son las siguientes: A igual a 4,64 centímetros, B igual a 9,27 centímetros, C igual a 3,09 centímetros y G igual a 6,03 centímetros. Para finalizar, aquí se tienen las bibliografías. Estas son las fuentes que se utilizaron: el libro de transformadores que nos facilitó el profesor y la tabla de AWG. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.